Bueno, vamos ya con la última ponencia de la mañana, que como saben, como dijimos al principio, por problemas de aviones, pues al final pues hemos tenido que cambiar el orden y ahora tenemos con nosotros, o tenemos el placer de tener con nosotros a Antonio Muñoz Molina. Creo que no hace falta mucha presentación, porque todos lo conocemos por su obra literaria, pero también por su artículo, por su, además, implicación en nuestra sociedad y también por los diferentes premios que ha obtenido a lo largo de su ya dilatada carrera. Además, es miembro de la Real Academia de la Lengua y la charla de hoy pues se titula La imaginación de lo real. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Hola. En primer lugar, quiero disculparme. No ha sido responsabilidad mía, pero estoy muy contento de estar aquí. Me ha parecido extraordinaria la charla que acabamos de escuchar y tiene que ver con algo que es tan importante como la capacidad de imaginar las cosas como son, que yo creo que es a lo que nos ayuda el conocimiento científico, ¿no? Claro, cuando Carlos ha presentado ese argumento de la Academia de la Historia, le digo, yo tendría que haber sido historiador, y dice que un historiador presenta su opinión, y entonces dice, y si un científico presenta su opinión y dice que el creacionismo, si la Academia de la Ciencia presenta una biografía de Darwin y dice que a fecha de hoy Darwin está siendo cuestionado por las evidencias que trae el creacionismo, ¿esto está cubierto por el derecho a la libertad de opinión? ¿No? En la película Inside Job, que tú has mencionado, hay un salto muy interesante precisamente cuando habla de las agencias estas de ratings. Si lo dices en inglés suena más, produce más confianza, ¿no? Todo es brujería, ¿verdad? Me ha gustado lo que te digo porque hay por una parte la práctica de la brujería, pero se le da palabrería para que parezca científica, ¿no? Y hay un momento en que un supuesto economista de esto, un supuesto científico de esto, le dicen, pero a ustedes hay que pedirle responsabilidad por haber dicho que este banco era perfectamente solvente y al día siguiente se hundió, ¿no? Dice, no, pero es que eso era una opinión, ¿no? Entonces, en el momento en que hasta para cobrar hacemos ciencia, para que nos pillen, decimos, no, perdón, es que esto era una opinión. ¿Franco era un dictador? No, hombre, unos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? Claro. La astrología y la astronomía, dice, bueno, según, ¿no? Hay personas que... Yo recuerdo cuando en Andalucía los libros de texto, algunos los rechazaban, los libros de texto de matemática o de física y química, porque no estaban adaptados a la realidad andaluza, ¿no? Dice, oiga, lo que tiene la física y la química es que son iguales en Andalucía y hasta en Castilla-La Mancha, por no hablar del otro extremo del universo, ¿no? Pero bueno, el texto que les voy se llama La imaginación de lo real. Asombra pensar que una parte decisiva de nuestra visión del mundo puede deberse a una antigua arbitrariedad burocrática. A principios de los años 70, cuando las personas de mi generación empezábamos el bachillerato superior, nos veíamos obligados a elegir entre ciencias y letras. Esa disyuntiva empobrecía para siempre nuestra cultura y, por lo tanto, nuestra comprensión de la realidad. Ser de ciencia o ser de letras parecían condiciones tan definitivas como ser varón o ser hembra, o temerario o apocado, o aristotélico o platónico, en aquella división congénita de los seres humanos que imaginó Borges. Uno se imaginaba de antemano destinado a un camino o al otro, y a nadie parecía importarle que aquella elección tan fundamental para la vida futura y tan irreversible tuviera que tomarla un chico de 14 o 15 años. Ser de ciencias o ser de letras era como ser gordo y torpe o ser deportista, tímido, de bozo sombrío o precoz seductor. Incluso se intuían ciertas correlaciones aproximadas. ¿No tendría que ver la propensión hacia las letras con la melancolía introspectiva, la torpeza en la gimnasia y en los deportes, con una masculinidad insegura o poco definida? La inclinación a escribir poesía, o más bien a imitar toscamente las rimas de Becker, ¿no eran ya un síntoma o una lacra de los destinados a las letras? Pero también es cierto que en los aficionados tempranos a la literatura ya actuaba, junto con un sordo complejo de inferioridad, un desdén casi hereditario por los que se revelaban dotados para las matemáticas, la física o la química.
Los prejuicios tienen una extraordinaria capacidad de dispersión, quizás porque la mente humana es un buen conductor de la estupidez, en el sentido en que el cobre es un buen conductor de la electricidad. Quizás la física y la neurociencia deberían unir fuerzas para descubrir por qué cuesta tanto que se extiendan las ideas razonables más simples, mientras que las absurdas o las dañinas o las simplemente vacuas se multiplican como reacciones en cadena. Lo cierto es que ya en nuestra ignorante adolescencia, los literatos en ciernes nos habíamos contagiado de la indiferencia o el desdén hacia los saberes científicos que practicaban esa indiferencia o ese desdén que practicaba la inmensa mayoría de las altas lumbreras de las humanidades. En las letras estaba la fantasía, la imaginación, la sensibilidad, el espíritu de rebeldía. En las ciencias, lo metódico, lo rígido, lo romo, lo prosaico de una realidad que a cualquier persona un poco sensible le parecería menos interesante que el mundo elevado de las artes, los libros y la música. No toda la culpa era de nuestros prejuicios. Igual que nuestros profesores de religión hicieron tanto por volvernos ateos y nuestros profesores de gimnasia nos impulsaron a detestar casi irreparablemente el ejercicio físico, a los padres salesianos que en el bachillerato elemental me dieron clases de materia científica les debo más de 30 años de perfecto desinterés por algunos de los saberes más estimulantes a los que tiene acceso la inteligencia humana. Pasa el tiempo y uno descubre que la espiritualidad puede ser algo más que aquellos secos preceptos hostiles a la vida que nos inculcaban y que hacer ejercicio razonablemente es tan beneficioso para la mente como para el cuerpo. Pero por mucho que se esfuerce en la edad madura por recobrar algo del tiempo perdido, los efectos de casi toda una vida de apoltronamiento sedentario y de ignorancia de los principios más simples de las matemáticas, de la física y de la química ya tienen poco remedio y limitan con severidad el alcance de nuestras tentativas. Cabe que pensar que aquellos buenos padres estaban más interesados en el Concilio de Trento que en Galileo, lo que se ha mencionado aquí, en los misterios de la Santísima Trinidad y de la Inmaculada Concepción que en los de la relatividad. Y desde luego cuando nos explicaban en ciencias naturales la fisiología del ciprino dorado o del estómago de los rumiantes, jamás tuvieron la tentación de mencionar a Charles Darwin. Que yo recuerde, lo más cerca que estuvieron de la selección natural fue cuando nos informaban, no sin desgana, de los experimentos de Mendel con los linajes de guisantes, quizá en la confianza de que se trataba de una persona de la Iglesia, ¿no? Fuera como fuera, aquellas clases solían oscilar entre el tedio y el pavor, aunque no era imposible que se disfrutaran ambos simultáneamente y que uno estuviera demasiado muerto de aburrimiento y demasiado muerto de miedo a la vez como para imaginar que pudiera existir alguna clase de deleite en una fórmula química o en una ecuación. En la enseñanza de la historia o de la literatura, por muy monótonas o disciplinarias que fueran, de vez en cuando se filtraba el atisbo de una experiencia humana reconocible. Siempre será más fácil despertar el interés por el cautiverio de Napoleón en Santa Elena que por el ciclo de la cal, por citar dos de los pocos residuos de instrucción que me han quedado de aquellos cursos sombríos. ¿Y cómo podría aprenderse algo de matemáticas o de ciencias sin ejercitarse en la curiosidad, en la alegría de razonar y descubrir? No es disculpa suficiente. Antiguos compañeros de estudio, sometidos a la misma pedagogía obtusa y punitiva que yo, encontraron a pesar de ella vocaciones científicas a las que siguen dedicándose. Con frecuencia, uno aprende no gracias, sino a pesar de alguien o de algo, de todos los obstáculos insensatos con que los métodos de estudio se las arreglan para frustrar la espléndida disposición humana para la maravilla y el aprendizaje. Aquí se ha hablado hace un momento de la ciencia pedagógica, ¿no? Que te da la risa ya cuando dice eso, ¿no? Pero es muy difícil lograr que se frustre eso, ¿no? Porque por naturaleza el niño es una máquina de aprender, ¿no? Tienen que confabularse ministerios enteros, promociones enteras de pedagogos, se tienen que confabular, pero trabajar durante mucho tiempo para lograr que la gente salga ignorante, porque eso va en contra de una disposición de la especie, que es el aprendizaje, ¿no? Eso alguna vez habrá que estudiarlo, no sé si en la ciencia humana o en la otra, ¿no? Pero el lograr que la gente no sepa es un éxito dificilísimo, ¿no? Pero igual que echo en falta la educación musical que no tuve, o una educación física no cuartelaria que me hubiera permitido descubrir mucho antes y con mejores capacidades la alegría del ejercicio físico, también lamento que la baja calidad de la enseñanza científica que recibí
y luego la separación tajante y absurda entre ciencias y letras no me permitieran ahora comprender más profundamente una cultura sin la cual no es posible entender la realidad de las cosas ni adoptar una actitud de racionalidad en la vida. Separada la una de la otra, las dos culturas de C.P. Snow se pierden cada una en sus propios callejones sin salida. Pero me gustaría ser más específico. A pesar de mi educación de letras, he de hacer el esfuerzo de no irme por las ramas, exigiéndome a mí mismo una precisión que demasiadas veces no tiene mucha importancia en mi oficio. ¿En qué medida una cultura primordialmente literaria o humanista queda coja sin el complemento de al menos las nociones elementales de los saberes científicos? ¿Y de qué modo la tarea del investigador experimental se parece a la de esos a los que con suficiencia excesiva se da el título de creadores? Se me ocurre una tercera pregunta igual de importante. ¿Qué parte del método o de la actitud científica está vinculada con la condición general de la ciudadanía y, por lo tanto, hace imprescindible que las ciencias formen parte de los programas educativos generales, es decir, de la enseñanza primaria y la secundaria en una democracia? Para responder a la primera pregunta, conviene detenerse en el grado de solipsismo y de autocomplacencia que se han vuelto habituales en las culturas literarias y artísticas del último siglo. El desdén que escandalizaba a Snow hace más de medio siglo no ha hecho sino acentuarse desde entonces, continuando y exagerando una inclinación que ya estaba en el romanticismo, la de ver al artista como un genio solitario en lucha contra el mundo exterior y la de convertir la subjetividad emocional en la escala suprema para las valoraciones de su obra. El artista del XIX, como el del XX, como el que va del XXI, vive de la clase media o de los ricos, del público que compra sus libros o asiste a sus conciertos o de las minorías pudientes que se permiten el lujo de coleccionar sus obras. Y sin embargo, el artista quiere verse a sí mismo como un maldito, un transgresor destinado a escandalizar y hasta enfurecer a la burguesía. La burguesía, o al menos la parte ilustrada de ella, lleva ya más de 2 siglos comprando imperturbablemente los libros en los que se la somete a escarnio, firmando cheques millonarios para adquirir las creaciones más rompedoras, por utilizar un adjetivo que gusta mucho en la prensa, financiando con impuestos o donaciones privadas a instituciones de enseñanza de las humanidades y de las artes en las que abundan profesores con plaza en propiedad que predican el colapso de la sociedad burguesa y que instruyen a sus alumnos en una especie de ortodoxia obligatoria de la ruptura y la transgresión, ¿no? Es una paradoja, ¿no? La ortodoxia de la transgresión, pero es la paradoja en la que se han instalado las artes contemporáneas, ¿no? La pregunta de qué se puede transgredir cuando no hay ninguna norma o cómo se va a escandalizar cuando el público más exquisito reclama con avidez el escándalo no parece ocurrírsele a nadie. A los artistas, en el sentido más amplio, les gusta recrearse en un linaje heroico de persecución, en el proceso judicial contra Baudelaire y Flaubert, en el rechazo a la Olimpia de Manet, en el motín de indignación con que fue interrumpido en París en 1913 el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky. Lo que se recuerda con menos frecuencia es que Flaubert y Baudelaire fueron absueltos, que en el curso de no muchos años la obra de Manet pasó del boicot a las salas de los museos oficiales y que la segunda función de La consagración de la primavera ya fue un éxito, y no precisamente entre un público revolucionario y desposeído. Con 40 años, Picasso era rico y se movía con perfecta soltura por los salones de los aristócratas y de los multimillonarios y exploraba con ellos la novedad de los veraneos en la Costa Azul. A Luis Buñuel, su película más irreverente, más sexual, más poética, La Edad de Oro, se la financiaron los vizcondes de Noailles, que la estrenaron en su palacio de París. Y 20 años después, el ladrón y provocador Jean Genet, canonizado por Sartre como modelo de rebeldía existencial, estrenaba en los mejores teatros y publicaba en las editoriales más selectas, recibiendo parecidos agasajos a los que ofrecía Leonard Bernstein a los Panteras Negras en su apartamento de Central Park West, en aquella fiesta de recaudación de fondos a la que asistió la mejor sociedad de Nueva York y que Tom Wolfe satirizó para siempre en una crónica memorable. Recordarán esa crónica en la que en un apartamento extraordinario de Nueva York se presentan los Panteras Negras a recaudar fondos y son agasajados y rodeados por la admiración de los blancos liberales ricos y más exquisitos, ¿no?
que el problema es que estaba Tom Wolfe allí y lo contó, ¿no? Y eso ya fue un ridículo para siempre, ¿no? El del papanatismo de aquello, ¿no? Y no creo que haya habido una época en que abunden tanto como ahora, al menos en Europa y más aún en España, las instituciones públicas dispuestas a pagar lo que sea por los antojos de cualquier artista o arquitecto, sin más condición que el brillo de una genialidad certificada por los críticos y por el papanatismo de los medios, y a ser posible acompañada por una apariencia y una leyenda de rareza, de ímpetu temperamental, ¿no? Es que es así, ¿no? Yo recuerdo cuando en Zaragoza se hizo esto que hicieron, esta exposición que estaremos pagando durante 200 años, ¿no? Que vino esta arquitecta que hace edificios en forma como de, no sé qué, una arquitecta iraquí, que es la arquitecta que todo el mundo quiere tener ahora. Esta arquitecta hizo una obra que ha costado no sé cuántos cientos de millones y solo se presentó una vez a la obra que tenía, por la cual estaba recibiendo todo aquel dinero público. Se presentó una vez y pasó rápido, pero claro, como era un genio, pues nada, pues hay que aguantarlo, ¿no? Incluso se paga más, ¿no? Porque sea un genio, ¿no? Yo soy muy aficionado a la arte y a las músicas del siglo XX y no ignoro que muchos artistas grandes han trabajado en la oscuridad y la modestia y sufrido la indiferencia pública y la hostilidad crítica, excluidos del canon de la modernidad o de la posmodernidad por el capricho de arrogantes mediocridades en el ejercicio del mandarinato cultural. Pero me importa resaltar que esa narración de heroicidad de las vanguardias es en gran parte falsa y está llena de autocomplacencia. Y además ha favorecido una hipertrofia de la subjetividad del artista creador y un sentido exagerado de su propia importancia, no limitado por ningún criterio exterior de mérito que no sea su propio capricho y los designios de los críticos, contra los cuales no cabe ninguna disidencia. Es el argumento de autoridad, de nuevo, ¿no? Por comparación con tanta soberbia, tanto espectáculo grotesco de vanidad, el relato del progreso paralelo de los descubrimientos científicos tiene como mínimo un efecto corrector. No siempre los mayores héroes de la indagación solitaria y de la difícil rebeldía contra lo establecido han sido los artistas plásticos, los arquitectos o los literatos. En la historia de la difícil universalidad española, 1906 no solo es el año en que Picasso pintó Las señoritas de Aviñón o Isaac Albéniz se sumergió plenamente en la composición de la Iberia. También es el año en que Santiago Ramón y Cajal recibía el premio Nobel por una hazaña no menos audaz que el cubismo en términos de imaginación visual, su indagación del laberinto fantástico de las conexiones neuronales, que en sus dibujos se parecen tanto a las formas del arte moderno. En las artes plásticas y en la literatura, las primeras décadas del siglo XX son la edad de oro de lo que en inglés se llama modernismo, una transformación radical en los modos de percepción y expresión de la realidad y de la conciencia. Picasso, Braque, Stravinsky, Richard Strauss, Mahler, Joyce, Virginia Woolf, Arnold Schoenberg, Proust ensancharon para siempre las posibilidades expresivas de la música, la pintura y la literatura. Pero esa revolución solo era una parte de lo que estaba sucediendo, y no solo en los talleres de los pintores, ni en los cuartos de trabajo de los novelistas. Y no solo en esos sitios estaban sucediendo aquella explosión simultánea y sucesiva de creatividad que iba a cambiar el mundo y a poner en duda o a dar por obsoletos los paradigmas culturales que parecían más firmes. El largo arrebato creativo y la iluminación súbita de Max Planck en su paseo de 1900 por el bosque de Grunwald, o las cavilaciones fulgurantes de Einstein en su oficina de patentes de Berna, no son menos admirables que la audacia y el fervor iconoclasta con que Picasso y Braque estaban inventando casi al mismo tiempo el cubismo. Y los dos procesos son muy parecidos. Una entrega apasionada y tenaz al trabajo y golpes de intuición en los cuales se vislumbra un orden nuevo de las cosas que nadie había sospechado. Y no una vacua necesidad de escandalizar o de llamar la atención con extravagancias, sino la madura convicción de que los modos hasta entonces aceptados de comprensión y representación del mundo estaban agotados o eran incompletos. En el caso de la pintura, el espacio de la tridimensionalidad ilusoria creado por la perspectiva e inventado en Florencia durante el siglo XV. En la física, el espacio y el tiempo solemnemente ordenados de la mecánica de Newton. El paso de los siglos había fosilizado en rutina académica lo que había sido al principio una manera revolucionaria de mirar, dando profundidad a las distancias y volumen a las figuras de los cuadros.
Un conformismo semejante se había instalado en el campo de la física, donde muy poco antes de Planck y de Einstein se suponía que las únicas novedades que cabía esperar pertenecían al orden de las mediciones decimales. Los paradigmas científicos, como los estéticos, son acuerdos transitorios, borradores inestables de algo por naturaleza siempre inacabado. Pero basta que hayan durado algún tiempo para que se les dé por supuestos y se les confunda con el orden natural de las cosas. Todo lo que parecía sólido se disuelve en el aire, dice Marx. Todo fluye, había dictaminado mucho antes Heráclito, quizás haciéndose eco de esas filosofías de India y de China, cuyo principio básico es el de la impermanencia y la interconexión de las cosas. La consistencia maciza de las formas de la pintura académica se disolvía en las manchas de luz del impresionismo y en las pinceladas mínimas de colores puros del puntillismo de Seurat. Las cosas no son como son, de una manera perdurable, sino que varían infinitamente según la hora del día, o la distancia, o la estación del año, o el grado de transparencia del aire, o según el temperamento o el estado mental de quien las mira. En Proust, en Joyce, en Virginia Woolf, la peripecia organizada de la novela clásica y sus personajes congruentes se fragmentan en discontinuidades temporales o en tentativas de percepción exacta de lo mínimo, de lo no dicho, de lo que no puede saberse. La sensación pura, la vibración de la memoria, la subdivisión infinita de los acontecimientos y las palabras de un solo día. Es de lo que trata, por ejemplo, el Ulises de Joyce, ¿no? O Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, ¿no? En la misma medida y por los mismos años, Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, Heisenberg desbaratan todas las certezas y todas las formas aceptadas de la realidad física que en su tejido más elemental resulta estar hecha de casi vacío, más de casi vacío que de solidez, y de saltos y no de continuidades, de una agitación perpetua y desconcertante que marca limitaciones muy severas a la posibilidad de afirmar con certidumbres o de medir. Y la conclusión viene a ser la misma. No solo las apariencias, también las evidencias engañan, también las experiencias engañan. Y el observador y las cosas observadas están tan cerca que no hay modo a veces de saber en qué medida el propio acto de la observación interfiere o incluso determina lo que se está viendo. Hijo y hermano de médicos muy distinguidos, Marcel Proust tenía una comprensión intuitiva del método experimental y una curiosidad incesante por las novedades científicas y los avances de la tecnología. El teléfono, el automóvil, el aeroplano están muy presentes en la trama de sus novelas de su novela, y con mucha frecuencia crea metáforas y establece comparaciones sacadas de las ciencias naturales. Proust tiene una idea, la gente tiene de Proust una idea como un ser decadente, dedicado a la melancolía y a la añoranza del pasado, pero es uno de los escritores más modernos que hay y uno de los pocos escritores que está perfectamente atento a lo que está ocurriendo en su tiempo en otros campos, en el campo de la música o en el campo de la ciencia. Las metáforas, muchas veces las metáforas de Proust son metáforas relacionadas, por ejemplo, con la biología o con la botánica o con la medicina, ¿no? En busca del tiempo perdido, trata, entre otras cosas, de la dificultad de observar lo que se tiene delante de los ojos o lo que debe deducirse de indicios limitados o deliberadamente engañosos, y de cómo la experiencia es tergiversada o construida por la memoria a partir de la fugacidad de las impresiones sensoriales. Pero Proust es un caso único, al menos por lo que yo sé, entre los escritores y los artistas modernos. En un momento crucial, a principios de los años 20, con la explosión del surrealismo, la corriente principal de la modernidad estética cae fatalmente bajo la seducción de lo irracional y de lo caprichosamente subjetivo, con la inspiración indispensable del psicoanálisis, que quizás no habría inoculado de manera tan universal la cultura del siglo si no combinara los ofrecimientos primitivos de los oráculos y el simulacro de rigor de la ciencia. Hay un momento, es decir, hay ese momento en el que en 1895, creo, cuando Freud escribe su ensayo sobre una posible fundamentación fisiológica del funcionamiento cerebral, y lo abandona. Y a partir de ese momento, Ramón y Cajal y la neurociencia van por un lado y por otro lado va el psicoanálisis, y eso provoca una catástrofe creo que científica y cultural de la que tardaremos un siglo en recuperarnos, ¿no? Es decir, solo ahora, como ha indicado Carlos, solo ahora la psicología está recuperando un poco el terreno y está
y está empezando a recuperarse de aquel momento en el que Freud, a diferencia de la mayor parte de sus seguidores, era consciente de que le faltaba esa base fisiológica que en ese momento no se podía tener. Pero él prefirió olvidarse de eso luego, ¿no? Y entonces, claro, llega a eso, ¿no? Es decir, el psicoanálisis tiene el atractivo doble del oráculo, ¿no? Pues los oráculos que han hecho, interpretar los sueños, leer el hígado de los pájaros, mirar las rayas de la mano, ¿no? Pues es lo mismo, es muy parecido, ¿no? Pero como bien indicaba Carlos, con ese imprimatur de legitimidad científica que necesitan todas las ideologías en el siglo XX, ¿no? Por ejemplo, el racismo hasta final del siglo XIX el antisemitismo se basaba en un principio religioso, que era que los judíos eran culpables de la muerte de Jesucristo. Cuando el paradigma cambia y la ciencia es el discurso predominante, entonces resulta que las razas, se demuestra científicamente que hay diferencia entre las razas y que los judíos se les puede hasta medir el cráneo a los judíos, o a los negros, o hasta a los delincuentes, ¿no? Bien. Nuestras categorías emocionales y estéticas más arraigadas me temo que son una mezcla de André Breton y de Freud, agravada por unas gotas del buen salvaje de Rousseau. El antiguo yo romántico, eso es una catástrofe, el antiguo yo romántico vuelve fortalecido más que nunca por el prestigio de la creatividad incontrolada, de la inocencia no corrompida por coacciones sociales y en rebeldía contra ellas, por el abandono gozoso a la autenticidad que viene garantizado por la liberación de los impulsos inconscientes. Encantado hasta tal extremo consigo mismo, celebrado en sus excentricidades, sumergido en su prestigioso drama personal, ya se sabe que el artista tiene un drama personal, ¿no? Tiene una vida borrascosa, bebe, se droga, vive al límite. En esas condiciones, ¿qué necesidad tiene el artista de asomarse al mundo? ¿O de medir su obra con ninguna referencia ajena a ella misma? ¿O de interesarse por otras formas de vida, de expresión o de conocimiento? Quizás lo único específico de nuestro tiempo es la extraordinaria generalización de ese modelo del artista. Igual que el emperador Caracalla extendió por decreto la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, la cultura y la educación contemporáneas, con el auxilio de las tecnologías más recientes, han declarado artista a todo el mundo. Pues todo el mundo es artista, ¿no? Todos los niños desbordan creatividad, ¿no? Los padres te enseñan, mira lo que ha hecho mi niño, ¿no? Mira, no es... La leyenda romántica, incluidas sus variantes más contemporáneas, parte de un principio dudoso, pero muy difundido. Este principio es que el yo es mucho más interesante que la realidad. Tú, ese tú de los anuncios publicitarios y políticos, eres el centro del mundo. Te lo mereces todo. Y para expresarte lo único que necesitas es dejar aflorar tu autenticidad. Es el mensaje, ¿no? Hay ese anuncio de una compañía de teléfono que habla del universe, ¿no? Que aquí lo tradujeron como el universo tú, ¿no? Qué bonito, ¿no? Es tú. Hasta el siglo XVIII, la mayor parte de los artistas eran técnica y socialmente artesanos al servicio de la nobleza, empleados de no mucho rango de la corte o del clero y acostumbrados a trabajar colectivamente en talleres. Es decir, los músicos de las cortes de los príncipes estaban por debajo de los cocineros. Con la llegada de la Revolución Industrial y de las sociedades burguesas, el artista pasa a ser un proveedor libre de bienes nacidos no de la colectividad gremial del taller, sino de algo que es una innovación, el talento solitario. La condición de la genialidad viene al precio ingrato de la pérdida de las redes gremiales y de la dependencia de un público. Es decir, Beethoven no dependía de la nobleza, pero dependía del público que asistía a los estrenos de sus sinfonías. Las sinfonías de Beethoven se estrenaban abiertamente y el público pagaba por entrar. Entre otras cosas porque requerían auditorios muy grandes. Es una diferencia muy importante. Las de Haydn se estrenaban en el Palacio de los Príncipes de Esterházy. Beethoven depende del público. El genio, Baudelaire, Rimbaud, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, acentúa al mismo tiempo su propia marginalidad y reclama para sí mismo la calidad de visionario. André Breton, con su manía administrativa de reglamentarlo todo, establece en el manifiesto surrealista una ortodoxia disfrazada de herejía.
La creación solo es verdadera si surge no del dominio consciente y artesanal del oficio, sino del automatismo de los sueños o de la escritura. De ahí viene la célebre escritura automática, ¿no? Ni el poeta ni el artista tienen que dar cuenta a nadie del sentido de sus creaciones, ni que obedecer la lógica del realismo vulgar. El delirio y el sueño son más fértiles que la vigilia, el deseo más noble que ningún cumplimiento, más sagrado que cualquier forma de normalidad. El público se queda cada vez más atrás y más lejos. El compositor hace música que solo pueden comprender otros músicos. La pintura se emancipa de la imitación servil de las apariencias de la realidad para volcarse orgullosamente sobre sí misma, ¿no? La pintura abstracta se supone que es tan orgullosa, se reclama que no tiene ninguna dependencia de lo real. Eso no quiere decir nada, hay pintura abstracta extraordinaria y otra que no, pero la idea que hay debajo es esta, ¿no? Más allá del Ulises, donde sigue habiendo tanto de celebración rabelesiana y cervantina del mundo, James Joyce se encierra crípticamente en las filigranas verbales de Finnegans Wake. Finnegans Wake solo lo leen especialistas en Finnegans Wake. Es tan difícil que, salvo un especialista en esta novela, nadie lo lee, nadie lo puede leer, ¿no? La antigua idea del progreso lineal y de la avanzadilla bélica que está implícita en el término vanguardia viene del ejército, ¿no? La palabra vanguardia, que suena tan moderna, viene de los militares, ¿no? Conducen a los literatos y a los artistas a un camino único, una columna de avance que deja a los lados las ruinas de lo retrógrado o de lo convencional. La pintura ha de excluir la representación en un momento dado, la música desprenderse de la armonía y de la melodía, la poesía de referencias emocionales o narrativas, la novela de personajes tradicionales y de trama. Es el discurso del progreso irreversible traspasado a las artes, al conocimiento de las artes, ¿no? Como si en las artes hubiera un progreso y hubiera un camino único, ¿no? Todo lo que no fuera, en los años 50, todo lo que no fuera pintura abstracta estaba obsoleto, no era legítimo, ¿no? En los años 60, en la literatura, todo lo que no fuera eso que se llamaba experimentalismo, palabra que no sé de dónde procede, también era una tontería, no estaba permitido, ¿no? En nombre de la emancipación humana se constituyeron en el siglo XX las tiranías más opresivas y sanguinarias que han conocido los seres humanos. En nombre de la legítima aspiración a superar las convenciones más caducas de la literatura y del arte, se acabó estableciendo la monotonía de una forma única y forzosa de modernidad. Y en las artes, igual que en las dictaduras, la egolatría perpetuamente halagada de los grandes genios era compatible con las menudas burocracias despóticas de los mandarines y de los comisarios. No debe ser casual la coincidencia de título entre los comisarios de exposiciones y los comisarios políticos, y los comisarios de policía. El genio, como el dictador, está por encima de los mortales y puede hacer lo que le venga en gana con la seguridad de que va a ser siempre aclamado. Piensen en el paralelismo del genio y el dictador. Y el comisario, por debajo, el comisario, puede legitimar o descalificar a cualquier aspirante o artista con la omnipotencia de sus consignas verbales, convenientemente enunciadas en un lenguaje muy oscuro. Y a continuación viene el inversor privado o el cliente institucional con el talonario de cheques. Ese es el esquema un poco. Creo que fue el aburrimiento de tanta palabrería y tanto capricho y de tanta coacción disfrazada de heterodoxia lo que me llevó a interesarme por las ciencias hará unos 20 años. Fue también la época en la que se instaló duraderamente el absurdo y el más cerrado dogmatismo ideológico en los estudios literarios de las universidades. Las modas intelectuales exportadas por Francia siempre está exportando moda, ¿no? Y lo mismo exporta moda de ropa que moda intelectual, ¿no? Por una parte está Yves Saint Laurent y por otra está Derrida, Lacan y todos estos, ¿no? Pero en sustancia es lo mismo, ¿no? Las modas intelectuales exportadas por Francia instalaron la opacidad expresiva y el relativismo político y cultural más barato en los saberes humanísticos. Las obras literarias ya no eran invenciones voluntarias de un autor ni tenían la menor conexión referencial con la realidad. Eran textos articulados a partir de otros textos y segregados de algún modo por las ideologías patriarcales, coloniales o sexuales que se servían del autor, y al decir autor siempre se hacía así la mano en este gesto que se ha vuelto tan universal en las universidades, ¿no?
autor, ¿no? Las comillas, el gesto de arañar un poco el aire, ¿no? Es el gesto de las conferencias, ¿no? El autor, ¿no? Se servían del autor como de una especie de medium más bien irrelevante. Yo recuerdo cuando arreciaba todo esto en la Universidad de Virginia, en la que era profesor, el año 93, en una charla, una persona levantó la mano y me preguntó, ¿usted cree en la figura del autor? Y yo dije, ¿cómo no creer si vivo de eso, ¿no? Un engrudo verbal, hecho de psicoanálisis, marxismo y estructuralismo, infestaba los estudios literarios y las conciencias como esas especies invasoras que ocupan con su crecimiento exponencial un hábitat debilitado y lo vuelven estéril. Ahora me doy cuenta de que yo buscaba instintivamente sustancias nutritivas intelectuales que se habían vuelto muy escasas en el terreno devastado de las humanidades. Años después he comprendido que sentía lo que el escritor David Shield ha llamado reality hunger, hambre de realidad. Y en esa búsqueda creo que me ayudó la inmersión en la lengua inglesa y en una cultura tan embebida de pragmatismo como la americana. En la lengua inglesa y en el mundo anglosajón, la divulgación científica tienen una presencia cultural y una tradición literaria mucho más vigorosas que en el mundo al que pertenecemos nosotros, siempre a medio camino entre la florida palabrería hispánica y las jergas intelectuales llegadas de Francia y de Italia, ¿no? Estamos entre el postmodernismo palabrero sudamericano y hispánico y lo que digan. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad había un teórico de la arquitectura que se llamaba Tafuri, que a algunos de ustedes les sonará el nombre, que teníamos que leerlo por obligación. Era incomprensible, era completamente incomprensible, pero no se podía, es decir, era un muro, era como intentar leer a Pulanzas o a todos aquellos a los que teníamos que leer, no se podía, es que no se entendía, ¿no? Descubrí así una espléndida literatura que combinaba lo que parecía imposible, la calidad y la riqueza del estilo, la fuerza narrativa y la sobria precisión en el relato del mundo. El crítico de arte o el experto posmoderno en literatura logran volver incomprensible algo casi siempre tan claro como las novelas o los cuadros. Una novela la entiende cualquiera. Una novela con un poco de esfuerzo, con un poco de hábito de leer, cualquier persona, sin más necesidad, sin más limitación, sin más exigencia que saber leer, puede leer y juzgar una novela y está perfectamente capacitado para leerla, ¿no? Bien, pues el crítico literario o artístico consigue que eso se vuelva incomprensible. Es un mérito, ¿eh? A mí me ha ocurrido con mis propias, cuando a veces leo una tesis o una tesina que está escrita o un artículo en una revista literaria, universitaria, sobre mi propio trabajo, no lo entiendo. No lo entiendo. Está escrito en un lenguaje tan incomprensible que no se entiende, ¿no? Dice, claro, es una paradoja, ¿no? Porque es muy fácil. Es decir, una novela, ya digo, basta leerla con un poco de atención, ¿no? Bien, el escritor científico se empeña en volver claro lo que es realmente muy difícil, muy complicado de entender para el no especialista. Es decir, una novela es muy fácil, la mecánica cuántica es muy difícil. Comprender de verdad los fundamentos de cómo funciona a nivel molecular la evolución o la transmisión genética, o todo eso es realmente difícil. Hace falta talento, hace falta vocación de claridad. Pero comprender cómo es una novela o como un cuadro es muy fácil, facilísimo, ¿no? Bien, recuerdo vívidamente el primer ensayo de Oliver Sacks sobre la neurofisiología del autismo que leí en la revista The New Yorker, y también el primer libro de E.O. Wilson que cayó en mis manos, su Viaje a las hormigas. Leí como una novela Coming of Age in the Milky Way, el recorrido de Timothy Ferris desde las cosmologías primitivas hasta la astrofísica contemporánea, y poco después descubrí los ensayos sobre evolución de Richard Dawkins, empezando por el que tiene el título más poético, El relojero ciego. Descubrí que la prosa de Darwin era tan rica, tan animada y novelesca como la de Dickens, y me volví adicto a los libros de Steven Pinker después de leer The Blank Slate, la pizarra en blanco, ¿no? Su defensa precisamente de esos datos duros de los saberes experimentales sobre las ideas de que todo es cultural, de que todo es ideológico, etcétera, ¿no? Y no he parado desde entonces.
El mundo real, lo más cercano y lo más distante, lo cotidiano y lo raro se me han vuelto más fascinantes que nunca. Me gusta fijarme en que la forma del chorro en el desagüe de la bañera es idéntica a la del aire en un tornado, y desde que leí 2 libros de Philip Ball, H2O y Critical Mass, presto atención al chorro de agua que sale del grifo o a las ondulaciones concéntricas de las gotas de lluvia en un estanque, a las burbujas que empiezan a subir a la superficie cuando se calienta el agua para el té. Las formas fractales de la naturaleza me enseñan una noción de la unidad profunda de las leyes físicas y de una belleza que sucede en cualquier lugar sin intervención humana y sin cuyo ejemplo, sin duda, no existiría el arte. Contra lo que ellos tienden a creer, los literatos y los artistas no tienen el monopolio de la imaginación, de la creatividad o de la expresión poética. Pero a diferencia de ellos, el científico sabe que, por muy brillante que sea una hipótesis, no valdrá nada si no resiste a la comprobación empírica y al escrutinio de sus pares. La imaginación científica no es una retirada desdeñosa del mundo, sino un impulso de conocimiento estimulado por la curiosidad y la razón y disciplinado por las normas del método experimental. Nadie lo ha expresado más literariamente que el gran Richard Feynman. Nuestra imaginación se dilata hasta el máximo, no para imaginar, como en la ficción, las cosas que no existen, sino para comprender y abarcar lo que existe realmente. Contra lo que piensa mucha gente, la actitud científica no produce certezas absolutas, sino indicios de probabilidad que están sometidos siempre a revisión. Son las pseudociencias y las ideologías religiosas o políticas las que proponen explicaciones definitivas para todas las cosas, las que autorizan a sus seguidores a ignorar o suprimir el testimonio de la experiencia real si contradice sus dogmas, o a eliminar sin remordimiento a quienes se oponen a sus utopías salvadoras. Sin atención verdadera a lo que está más allá del ámbito de las propias obsesiones y fantasmagorías, no hay literatura ni arte, del mismo modo que no hay ciencia. Pero esa atención esforzada, ese empeño de racionalidad, esa aceptación de los desmentidos de la realidad y de la incertidumbre de las cosas, está también en la base de la ciudadanía. Es decir, sin una actitud experimental, rigurosa y cotidiana, no es posible la ciudadanía ni es posible la democracia. Muchas gracias. Nos quedan unos minutos breves, pero si hay alguna pregunta, por supuesto, saben todos que esta tarde tenemos el debate con las mismas personas que han participado en cada una de las ponencias, por tanto, el debate puede surgir esta tarde perfectamente, pero si hay alguien que tenga que irse y que esta tarde no pueda asistir y tiene alguna pregunta que no quiere dejar en el tintero, pues no la puede dejar para esta tarde o responderla ahora sobre la marcha. Pues si no hay ninguna pregunta, pues esta tarde a las 4:30, nos volvemos a ver aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues seguimos esta tarde muchas historias. Me encantaría.